Soy Javier Almendros y este es el podcast número 296 de este hueco para recuperar un poquito, ¿no?, estos días y ponernos al día de todo lo que ha pasado en la actualidad de New England Patriots. Lo primero, yo creo que una disculpa, porque tenía que haber estado aquí martes o miércoles y al final estoy grabando en sábado. Mi trabajo a veces pues tiene, pues eso, situaciones que no me dejan estar al final en los días o en los momentos en los que yo quiero. Al final esto no es mi trabajo y bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer. El menú hoy, sin embargo, después de estas disculpas, es variado y yo creo que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Aparte de que os vaya dejando prospectos ahí en el canal de YouTube y que podáis ir viendo un poco lo de pues todos los jugadores que yo creo que pueden estar, o que vamos, más que yo creo que hay información de que New England puede estar hasta cierto punto interesado, que al menos está haciendo su tarea de reconocimiento en ciertos perfiles mucho más cercana, pues es evidente que New England también puede estar más cerca o más lejos de ciertos perfiles, o le pueden llevar mejor o peor, y desde ese punto de vista yo creo que estamos haciendo el trabajo, ¿no?, este pre-draft, para teneros un poco, más o menos informados. Con algunos incluso discutimos en el sentido inglés de la palabra. Así que hoy tenemos toda la parte de agencia libre, qué es lo que ha pasado con el ataque, los safeties, cap, todo lo que puede venir después. O sea que tenemos un menú, yo creo que variado, ¿no?, que nos ponga un poquito al día después de ese primer movimientos grandes, ¿no?, de agencia libre, y ahora un poco de sosiego, entre comillas, aunque veremos que ha habido varios movimientos. Yo la parte que yo quería hablar hoy, así al principio, antes de que nos metiéramos en los datos, en los hechos, en un poco darle una vuelta a todo lo que había ido ocurriendo estos días, creo que para mí es importante que la agencia libre nos ha dejado un vacío en el ataque, clarísimamente. La agencia libre no nos ha traído el tackle, la agencia libre no ha solucionado probablemente la pregunta, yo creo que ni de center, ni de left tackle, ni de left guard, o al menos sigue habiendo cierta conversación en dos de esas tres posiciones que os he dicho. La agencia libre tampoco nos ha traído un receptor uno para este señor que veis aquí de espaldas lanzando el balón, y que probablemente sea nuestro mayor valor, ¿no?, en esta nueva etapa, o en esta nueva parte de la franquicia, ¿no?, que vuelve a buscar encontrar viejas glorias. Y todos esos movimientos al final nos han dejado un poco fríos, ¿no?, porque la gran mayoría de jugadores de gran nivel, o todos los jugadores de gran nivel, han sido en el lado defensivo, ¿no?, cumpliendo probablemente ciertas normas, ciertas características, y sin embargo en el lado de ataque no ha habido nada de todo eso. Hay que poner en contexto que no creo que es que no lo hayan intentado realmente, ¿vale? Los reportes lo que dicen es que no cualquier jugador y a cualquier precio New England estaba dispuesto a traer. Iban a estar evidentemente muy activos y muy vigilantes, pero no querían cualquier tipo de jugador. Por eso han traído jugadores que ya conocían, como Harold Landry, o como Epps, que luego hablaremos de él, o jugadores que creo que traen también una virtud adicional aparte del conocimiento, y es que van a hacer vestuario, que van a hacer grupo, que van a trabajar en esa parte cultural de Bravel. Y en el ataque eso no ha sucedido, ¿no? Probablemente gente como Morgan Moses ha sido único, porque probablemente no hayan encontrado lo que ellos consideran que ha sido ese perfil, ¿no?, que les haya cuadrado. Es curioso porque, preparando un poco el podcast de hoy, me escuchaba los reportes de varios medios, varias fuentes, ¿no?
y era un poco hoy lo que yo quería transmitiros, ¿no? Parte de las fuentes que he leído, o sea, al final son fuentes de New England y hay que darle lo que el mérito a cada uno que tiene, ¿no? Pero las fuentes así un poco más libres lo que hablan es que han sido bastante exigentes o bastante meticulosos o que no les ha valido cualquier cosa, ¿no? Con los jugadores, entiendo que en general, pero estaban hablando de los de ataque. Eso luego para mí se refrendaba cuando escuchas a los medios así más oficialistas, digamos, y empiezan a poner excusas, ¿no? Tal jugador es que pedía demasiado, tal otro hubo interés, pero prácticamente no quería venir, este otro es que no estuvo libre, siempre con los jugadores de ataque es como que el que no vinieran ha significado el que yo entiendo que el establishment de New England lance a sus voceros, a sus portavoces no oficiales, digamos, a cubrir un poco que no se ha podido, ¿no? Que no se ha conseguido. Que a lo mejor lo que queríamos no valía lo que queríamos o no queríamos dar o pagar, ¿no? Ciertas circunstancias. De esa manera se habla de un Cam Robinson que es que, claro, ya se le conocía que tenía problemas en el vestuario, o se podía hablar, como os digo, ¿no? De un DK Metcalf que a lo mejor es que no quería estar con nosotros, de que Cooper Cup era muy caro, ¿no? Bueno, todo este tipo de situaciones al final lo que han hecho realmente, por mucho que ahora seamos escrupulosos o no, me da igual, es que Maye no tiene mucho más que lo rodee que cuando empezó esta agencia libre. Básicamente lo único que tiene extra es un right tackle que espero que acabe siendo titular, pero bueno, que tampoco es ninguna locura. Probablemente contra el juego de carrera sí que lo vaya a ser. Tiene a Mac Hollins, que probablemente vaya a ser también pues ese receptor 3 o receptor 4, si no acaba funcionando todos esos receptores 3 y 4 que tenemos de Mario Douglas, Kendrick Bourne, etcétera, porque lo que nos falta son receptores de primer nivel. De esos de 3 y 4 ya tenemos más de uno, ¿no? Evidentemente todos estos jugadores sí que seguro que han cumplido las normas exigentes de New England, pero vuelvo a lo mismo y vuelvo al principio. Que esas normas no se hayan cumplido, que fueran demasiado o no exigentes, me da igual. La realidad, al fin y al cabo, es que New England hoy no es mejor en ataque y fuimos un ataque bastante ramplón. Los números dicen que somos el equipo número 27 en el gasto en ataque. Normalmente eso está balanceado entre ataque y defensa. Probablemente somos el 27 también, ya no solo porque no está balanceado en el caso de New England, sino que probablemente el coste de la plantilla es inferior al de otros equipos. Ya lo hemos hablado, no somos de esos equipos que estén poniendo muchísimo más dinero encima de la mesa que otros equipos. Y a partir de ahí nos queda un poco la conclusión, y es que McDaniels parece que no ser el agente libre más importante, ¿no?, que haya venido en agencia libre, al menos en la parte de ataque. Y evidentemente lo va a cambiar, pero yo tengo mis dudas que como no aparezca un desarrollo del draft del año pasado, o que acertemos de lleno con tackle y receptor en el draft de este año, y cuando digo de lleno es que empiecen ya a funcionar, pero vamos, en mayo, junio, que ya sepamos que tenemos a un All Pro, ¿no?, en nuestras selecciones. Si no sucede eso, el riesgo que cometemos es el de perder un año de este señor y el de perder un año más en ese camino, ¿no?, que el propio Bravel además se autoimpuso, que no debía ser lejano, que no debía tardar mucho en llegar. Estoy convencido que se convertirá el equipo en una línea ofensiva mucho más, iba a decir rocosa, mucho más profesional, o mucho más al nivel de lo que espera de un equipo de fútbol americano, de lo que lo fue el año pasado, que correremos mejor, que eso liberará también el juego de ataque,
que el ataque funcionará simplemente por esquema, por McDaniels, pero no sé cuánto va a necesitar este equipo para poder ganar partidos, ¿no? Aunque la defensa haya ganado muchísimos enteros, no tengo tan claro que vayamos a poder estar ganando desde la defensa una y otra vez. Llegará un partido en que tengamos que marcar 30 puntos, o llegará un partido en el que tengamos que ir demasiado por detrás en el marcador y a lo mejor correr no nos sirve. Y por ahí yo creo que New England está jugando con fuego. Está además apostando todas sus cartas, absolutamente todas, al draft. Y llevamos drafteando mal muchísimo tiempo como para que esa sea el plan A. Es verdad que lo entiendo, que es muy complicado conseguir un receptor 1 en el mercado y que es muy complicado conseguir un tackle número 1 en el mercado. De hecho, hablaban también de que estuvimos en la conversación del Laremy Tunsil y también hubo otras excusas más o menos similares, que no estábamos a falta de un left tackle tan sumamente bueno. Bueno, tonterías he escuchado, ya os digo, en los medios oficiales muchísimas. El construir una plantilla para mí no parte solo de si me falta una guinda o no. Para mí un left tackle no es una guinda, normalmente es parte de tu trabajo de base, de cómo se construye un equipo. Es la base para proteger a tu quarterback, es la base para muchas cosas, básicamente, como para que ahora nos pongamos a ponerlas todas encima de la mesa. Pero creo que hay un error en todo esto y es que tristemente no hemos dado lo que necesita este chico para ponerle en disposición de ganar. Y nos podemos encontrar ya no solo con que estropeemos su carrera, sino que incluso tengamos dudas, ¿no?, de si realmente era tan bueno o era tan malo, ¿no? Que nuevo cambio de coordinador, nuevo cambio de sistema, nuevo cambio de todo, pero de nuevo sin talento alrededor, segundo año, y que volvamos a estar un poquito como con Mac Jones, ¿no? Que después de un primer año muy prometedor, pues nos deje un poquito fríos otra vez, o con las dudas, ¿no?, de si realmente es tan bueno o no es tan bueno. No quiero compararlo con Mac Jones porque no lo es. Este chaval es especial y lo creo fervientemente, a pesar de que pueda hacer este año la peor temporada que me pueda imaginar. Tendría esperanza muchísima, ¿no?, en ese tercer y cuarto año. Creo que talento y profesionalidad y liderazgo lo tiene a raudales y debemos empezar a verlo ya también en este segundo año, haciéndose también con una parte del vestuario. Y por ahí yo creo que partirá un poco la situación. En cuanto este chico empiece a ganar enteros, empezará a dar un golpe encima de la mesa, ¿no?, y a decir que esto no funciona así y que él necesita piezas alrededor. Ojalá, ¿no?, que llegue el draft y que tengamos al left tackle y al receptor que necesitamos. Ojalá. Y ojalá encima que gente como Polk o como Baker o de Mario Douglas o Kayson Muti, uno de ellos, empieza a funcionar y sean realmente los compañeros de armas, ¿no?, que nos lleven a la batalla, ¿no?, y que sean capaces, ¿no?, de poner todos los puntos que necesitamos en el marcador, ¿no?, y que la defensa baje esa necesidad a un nivel muy muy inferior. Pero ya os digo, no tiene esa pinta, y por ese lado no es que sea negativo, que no lo soy. Ya funcionó o medio funcionó el equipo el año pasado, pues volverá a funcionar. Es simplemente que creo que estamos perdiendo una oportunidad. Y la estamos perdiendo simplemente por dinero y por picks del draft, que los hemos desperdiciado. Los picks del draft durante los últimos 6 o 7 años. Y el dinero, básicamente, que nos lo hemos ido controlando. Y no sé para qué en este caso. Es triste y ya os digo que no quiero tampoco ser negativo. Pero creo además que como veis en la pantalla, ¿no?, gracias a nuestro amigo Miguel, tenemos muchísimo dinero todavía en el draft, en el cap. Prácticamente 55 millones después de que acabemos todo lo que necesitemos hacer este año. Draft, jugadores de practice squad, construcción de la plantilla de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos van a quedar 55 millones. El año pasado creo que pasamos con 30 o con 40, ya nos parecía demasiado. Imaginaros 55, ¿no?
¿Y qué vamos a hacer con estos 55 años? Diréis. Bueno, luego os lo intentaré explicar, ¿no? Un poco si realmente tenemos capacidad, ¿no? De gastarnos ese dinero este año conforme hemos planteado esta agencia libre. Pero yo tengo mis dudas, ¿no? Ya os lo he contado. El equipo le faltan piezas y sin embargo tenemos dinero. La agencia libre evidentemente no es la panacea, no puedes reconstruir absolutamente todo, pero teníamos tantos agujeros que simplemente hemos puesto 4 o 5 parches de grandísimo nivel, pero no hemos hecho la obra completa. Para mí se queda esto un poco cojo. Y el riesgo es ese, que tenemos cap y tenemos el draft, pero no solemos acertar en el draft y el cap no lo estamos dejando sin gastar, básicamente. Parte de los jugadores, y ya saliendo un poco del ataque y volviendo un poco a la actualidad, parte de los jugadores que han venido durante este impasse entre el podcast 95 y el 296 son Marcus Epps y Jalen Hopkins. Jalen Hopkins ha sido una de las gratas sorpresas del año pasado, probablemente uno de los pocos firmados en agencia libre que funcionó y que llegó a ser parte, no digo que clave, pero sí parte importante del equipo como safety. Liberó un poco toda la zona de Dagger mientras estuvo Peppers. El tiempo que Peppers ya no estuvo, que no acabó de estar, entre sus problemas fuera y dentro del campo, creo que hizo que Jalen Hopkins no se notara, también porque Dagger estaba más perdido que otra cosa, ¿no? Cuando lo echaron hacia atrás. La firma de Marcus Epps, además, yo creo que condiciona un poco también, o al menos refuerza ese pensamiento que os estoy trasladando. Creo que Dagger es un jugador que debe jugar cerca de la caja, que no debe estar echado hacia detrás. La vuelta de Peppers debe confirmarnos también este estatus. También está Del Petus, Mapu. Tenemos gente suficiente como para jugar esa posición híbrida, ¿no? Ese will, ese strong safety, llamarlo como queráis, ¿no? Para ese tipo de formaciones, ¿no? Que no, en esta NFL cada vez son más ligeras, ¿no? Lo hablábamos en alguno de los vídeos con los defensive end ya o los pass rushers y mucho más, ¿no? Con esto de los safeties. Necesitábamos también a un jugador como Jalen Hopkins y Marcus Epps que liberaran en esa manera la parte profunda para que Dagger y Pepper se pudieran solo dedicar a lo que realmente hacen mejor, que es cuando están cerca de la línea de scrimmage. ¿Quién es Marcus Epps? Pues Marcus Epps es un jugador que probablemente ha pedido o ha recomendado Josh McDaniels, que lo tuvo también, no solo a Hollins, sino a Epps, lo tuvo en sus años en Raiders, que prácticamente fue temporada y media. Marcus Epps era una de las figuras claves en el vestuario, una de las figuras más vocales, que más tiraban, y un ejemplo parece ser en los entrenamientos. Y partiendo de todo esto, al final ha sido lo que yo creo que ha predominado, ¿no? En la decisión, incluso por encima de que es un buen jugador y que creo que puede aportar. Era agente libre, ha ido pasando de equipo en equipo. Es un safety de estos de rango que puede jugar solo. No esperéis tampoco grandísimas cosas. Ahora, claro, ya no se lleva todo eso. Con el tema de las coberturas zonales buscan a gente de otro espectro, no estos safeties, ¿no? de rango inteligentes, ¿no? Que miraran al quarterback y adivinaran la posición. Estos safeties han perdido ya valor si no los pones en el esquema adecuado. Pero New England ha sabido encontrar, ya os digo, no digo que vayamos a jugar con un safety solo en profundo, pero sí que creo que Marcus Epps te da la libertad de poder plantear esquemas, no mucho más híbridos, ¿no? En el que ocultes mucho más si vas a llevar con 2 o con 1, como claramente se nos veía, ¿no? en esta temporada. Marcus Epps, ya os digo, es un jugador que nos va a dar profundidad, probablemente se gane la titularidad o debería ganársela por encima de Hopkins, liberando, ya os digo, a Dagger y Pepper, y por lo tanto creo que es una magnífica noticia. Y Jalen Hopkins firma al final, después de estar en la agencia libre sin equipo, firma por un año más, continuando, ¿no? por
prácticamente yo creo que el mínimo con New England para poder, pues eso, tener cubierta más que de sobra toda la parte de safety de la plantilla, sin olvidaros que ya os digo que teníamos ahí todavía a Mapu y la duda, ¿no? de qué pase con Petus, que también yo creo que últimamente acabó jugando más casi de esa posición de safety cerca de la caja, haciendo un poco de Pepper o de Dagger más que realmente de cornerback, ¿no? Como parecía que podía acabar funcionando, ¿no? Cuando llega a New England. Así que yo creo que es dos buenas firmas que cierran un poco lo que yo también había sido un poco pesado, ¿no? Con lo de Jevon Holland, que evidentemente también nos deja la tranquilidad de que tienen confianza en Dagger y en Peppers, ¿no? Para continuar, que les van a dar una oportunidad, ¿no? Dentro del nuevo esquema, después de lo dramático, ¿no? Que fue esa posición el año pasado, una parte, no digo que muy importante, pero sí de las más importantes, ¿no? De lo que podrían justificar que aquello no funcionara tan bien, ¿no? El año pasado, la defensa. Así que me alegro, creo que es una buena noticia, solventa, ya os digo, un punto que yo al menos os estaba dando la vara que creo que teníamos, que es el apartado de safety en profundo, en poder intentar jugar a veces incluso en single high, y a partir de ahí creo que vamos a ver, esperemos que luego no haya lesiones ni que haya cambios de ningún tipo. Otra de las firmas importantes, Garrett Bradbury, ¿no? Que era cortado de Vikings después de que trajeran a otro center titular. Evidentemente traer un center que que fue primera ronda en el 18, en el 19, que ha sido titular desde entonces en la posición para Vikings, es evidentemente una buena firma. El contrato es muy bajo. ¿Por qué? Pues que Bradbury había sido cortado, ya os digo, habían cerrado la adquisición de otro center. Vikings, Minnesota buscaba, yo creo, contrarrestar los problemas que tuvo de Parras, básicamente de presión sobre Sam Darnold al final de la temporada, que yo creo que le hacen descarrilar, ¿no? Esos últimos partidos como para ganar la división, el partido sobre todo también de playoffs, necesitaban un poco, yo creo que buscar evitar el Parras interior, que yo creo que les debilitó muchísimo, ¿no? Sobre todo por Bradbury. Bradbury es un center tremendamente atlético, que te va a salir en proyección, que sobre todo para la carrera está funcionando muy bien. Su decadencia, entre comillas, o su caída de nivel, por lo que Minnesota al final lo corta, aparte de por el enorme contrato, ¿no? Que tenía después de renovar tras su contrato rookie, es por la caída, ya os digo, ¿no? En el tema de protección contra el pase. En la protección contra la carrera, en abrir huecos, evidentemente puede hacer un clinic, ¿no? Con gente como un Wenu o con Moses por ese lado derecho, podrían abrir auténticas autopistas. Si realmente no tiene un problema mayor, ¿no? Que Vikings sí que sepa y que nosotros no sepamos. De todas formas, es una firma de estas de las que está haciendo New England con veteranos que probablemente, aunque ya no estén en el mejor momento de su carrera, te aportan una serenidad en los puestos, en el mejor de los casos, una titularidad de solvencia, en el peor de los casos, al menos, esa veteranía y esa profundidad en el roster que te da una seguridad en caso de lesiones o que los chavales jóvenes no acaben por emerger, ¿no? Como jugadores titulares, como mejores jugadores. Eso creo que nos deja, o al menos a mí, mucho más tranquilo al traer a gente como Bradbury, y nos deja además la incógnita minimizada, ¿no? De qué iba a pasar con la posición de center. Después de cortar a David Andrews, básicamente los dos centers en el roster era Ben Brown, una sorpresa el año pasado, pero que no tenemos claro hasta dónde puede llegar, y luego la reconversión de Cole Strange, nuestra antigua primera ronda, que después de la lesión del tendón patelar, esta lesión tan grave hace 2 años, pues que volvió y no lo acabó de hacer mal. Evidentemente la salida de David Andrews era lo que era, ¿no? Su nivel ya no es el que era. Tenéis ahí también, os dejé un vídeo, ¿no? En YouTube con eso. No voy a tampoco abundar más en el tema.
pero Bradbury para mí no descarta la competencia con Cole Strange y Ben Brown. Evidentemente Bradbury entra como la pole position, ¿no? Entra como el jugador que debería conseguir ahora mismo la titularidad, pero yo no descarto que haya competencia, ¿no? Hay gente ya que pone directamente a Cole Strange, ¿no? Compitiendo por el lado izquierdo, por la parte del left guard, que es al final para lo que fue drafteado y donde empezó jugando, ¿no? Y donde acabó afianzándose, ¿no? Justo además, tristemente antes de que se lesionara, ¿no? Cuando empezó a corregir aquellos defectos, ¿no? Que le lastraron un poco en la primera parte, ¿no? de su carrera profesional con New England. Así que Bradbury es también una grata noticia. El problema, como siempre, es el que os decía antes, ¿no? Parece como que vamos nosotros en jugadores de segundo nivel o jugadores que parece que pueden tener ciertos problemas, etcétera. En cuanto a desempeño en el campo, evidentemente ya os digo, ¿no? Estoy convencido que el perfil de vestuario, de seriedad, de que pueda aportar en ese apartado de hacer cultura, no lo tengo nada en duda. Creo que va a venir para hacer piña, ¿no? O sea que por eso creo, y todos los jugadores creo que están viniendo, van a ser jugadores de estos que no les falte personalidad, que yo creo que también era algo de lo que echábamos de menos el año pasado, así que no creo que por ese lado vaya a ser un problema. Y ya os digo, ¿no? Es que en el mejor de los casos tendremos a un center titular, ¿no? Que mejore lo que hay. Así que, bueno, aunque os ponía al principio que la parte de center yo para mí sigue en dudas, creo que Bradbury al menos será un apaño, ¿no? Aunque sea temporal, y espero y deseo, ¿no? que se limiten un poco los problemas del año pasado, sobre todo con la protección de pase, porque ya os digo, ¿no? Que eso hoy en día es el pass rush interior es la clave, ¿no? En esta NFL nueva, ¿no? Por eso están ganando tanto dinero muchas veces, ¿no? Los guards y los centers, sobre todo. Vamos a ver si Bradbury compensa esa parte, y al menos si no, pues tendremos un jugador que mejore. Yo creo que lo que hay, aunque no descarto, ya os digo, ¿no? La competencia. ¿Cómo nos queda entonces la línea ofensiva, después de todo esto? Pues es un poco lo que os decía. Garrett Bradbury casi no tiene a nadie detrás. Están todavía Ben Brown, Jake Andrews o Cole Strange como posibles candidatos, pero no está nada claro. O sea que tenemos ahí todavía esa pelea en la parte de center, y toda la parte izquierda con unas dudas tremendas. Habrá competencia en la posición de left guard con el propio Lydon Robinson, nuestro pick de cuarta ronda del año pasado, y CD Shaw, que fue probablemente en su año rookie una de las buenas sorpresas, ¿no? De lo que habíamos drafteado en rondas, creo que eso fue en tercer día, o sea que en rondas tardías. La duda, ¿no? De si Cole Strange estará ahí también en esa pelea por el left guard o entrará en la pelea por el center. Toda esa parte, ya os digo, center y lado izquierdo, tenemos muchísimas dudas. En el tema del left tackle, pues mira, incluso la aplicación Ourlatch, que lo tenéis ahí, ponen todavía a Adrian Love por delante incluso de Kaidan Wallace, nuestro pick de tercera ronda, que con las lesiones el año pasado tampoco acabó por tener ese tiempo, ¿no? para poder entrar. Ya os habíamos dicho, ¿no? En el proceso pre-draft y cuando fue drafteado que Kaidan Wallace iba a necesitar tiempo, primero por su asimilación del lado derecho al izquierdo, luego también por la falta un poco de técnica, bueno, es un jugador por pulir. Estoy convencido que Doug Marrone va a hacer de esta línea algo mucho mejor de lo que los propios nombres signifiquen, pero seguimos teniendo un agujero en la derecha, o al menos dudas. A lo mejor luego Kaidan Wallace emerge y Cole Strange está al nivel antes de la lesión, y Bradbury, como os digo, es un jugador contrastado. Si no ha caído mucho, puede funcionar. El lado derecho con Onwenu y con Moses ahora mismo sobre el papel debería funcionar, aunque no tengamos esa profundidad. Así que dudas todavía también, como os decía al principio del podcast, con la línea ofensiva. Faltan piezas para mí. Hay que dar evidentemente tiempo a Kaidan Wallace y a Lydon Robinson si acaban cuajando,
Y está todavía la opción de Cole Strange, que evidentemente también es un primera ronda, un ex primera ronda, simplemente de hace 4 temporadas. Así que, bueno, esperemos, ¿no? que de aquí saquemos algo, además, añadido a lo que venga desde el draft. O sea, jugadores sí que tenemos, ya lo veis, tenemos prácticamente 15 jugadores, 12, 13 jugadores, pero ya os digo, con dudas en 2 de las posiciones, ¿no? Sobre todo por la posición de titular. El draft, clarísimamente, tiene que venir con 2 o 3 picks de nuevo. Ya recordar que venimos de 3 años consecutivos con 2 o 3 picks, no más, incluso 3, 4, ¿no? Creo que hace 2 años incluso fueron 4 picks los que tuvimos de selección, ¿no? En el draft de chicos de línea, ¿no? CD Shaw fue uno de ellos, Antonio Maffi, bueno, Jake Andrews creo que fue otro. Bueno, vamos a ver, ¿no? Puede que alguno de estos chavales con una buena dirección y buen trabajo emerja, ¿no? Y Dan Marrón sepa ver lo que no se supo ver, ¿no? Con el caos que hubo hace 2 años y el año pasado en la línea ofensiva con los entrenadores de línea. Así que, bueno, tengamos paciencia, pero ya os digo, sobre el papel tenemos ahí todavía un problema por arreglar en el lado izquierdo de la línea ofensiva. Más movimientos. Hemos hablado de Bradbury, hemos hablado de Epps. Bueno, también ha habido jugadores un poco de más de segundo nivel. Clavon Chaisson, que fue primera ronda de Raiders, creo recordar. Un pass rusher que no ha llegado nunca a producir, ¿no? lo que se prometía, ¿no? en NFL, en profesionales. Un jugador creo que de profundidad, un jugador para dar un poco esa rotación en la línea defensiva, un poco similar al papel que podía hacer Dietrich Wise posicionalmente en alguno de los snaps, jugar un 15-20% dependiendo del tipo de planteamiento defensivo, situacionalmente, ¿no? Si era un tercera y larga, algo más de contención. Ojalá, ¿no? Que Clavon Chaisson pueda recuperar un poco el nivel que se esperaba. Ya os digo, fue primera ronda, pero ahora mismo a New England viene como viene, ¿no? Viene con el marchamo de ser profundidad, jugador de esquema y poder usarlo en algunas situaciones. Tenemos también al center, Wes Schweitzer, bueno, igual, un poco más de lo mismo, ¿no? Un center con mucha experiencia, con mucha titularidad, con titularidades, con la posibilidad, ¿no? También de rotar en la parte interior de la línea. Un poco yo creo que esta firma es similar a lo que hemos hecho en otros años, pero evidentemente esto de mayor nivel, ¿no? Igual que otros años traíamos undrafted no contrastados, este año hemos empezado a traer pues carne que ya tenía esa experiencia, ¿no? Y que probablemente simplemente tenían problemas, ¿no? Para encontrar un equipo, ¿no? Porque estaban ya un poco en la parte final de su carrera. Joshua Dobbs, que será también, entiendo que el quarterback reserva, con las dudas todavía, ¿no? De si Milton al final será traspasado, al menos el ruido está por ahí. Entiendo que será creado por New England. Y luego Jack Gibbons, ¿no? Uno de los linebackers de Bravel en Titans, que vino a probar, a demostrar que todavía era jugador de NFL y que evidentemente si consiguió su contrato es que todavía está a cierto nivel. Firmas, como ya os dije, ¿no? Que ya no esperemos grandes nombres. Van a ser situaciones que se ponen a tiro, que te dan la oportunidad, ¿no? De generar a bajo coste fondo de armario, rotación, y que no creo o no espero al menos. Podríamos tener la esperanza, ¿no? de Schweitzer de que pueda al final funcionar, pero como titular, quiero decir, que pueda llegar a tener un poquito más de recorrido, pero ni Dobbs, ni probablemente Gibbons, ni Clavon Chaisson vayan a ser gente de más de un 10%, un 15, un 20% de snaps, y en el caso de Joshua Dobbs esperemos además que sea así, ¿no? Por el bien del equipo y por el bien de la franquicia. Así que
movimientos ha seguido habiendo, digamos, en estos 10 días, después de parada pasada la primera ola de agencia libre, pero ya os digo, ¿no? De otro cariz, de otro calado, ¿no? Absolutamente. Esto ha traído también los cortes de Curtis Jacobs, de Caleb Jones, de Andrew Parker y de Lecitus Smith, jugadores del fondo de la plantilla ya regular que teníamos el año pasado y que, bueno, que fueron cubriendo huecos en esa plantilla, ¿no? Jugadores que vinieron, que estuvieron en Practice Squad, la gran mayoría de ellos, con alguna subida y que, bueno, pues que son cortados. Esto básicamente, por encima ya del nombre de los jugadores, que creo que son irrelevantes para lo que puede ser la calidad de la plantilla, si ya bajábamos el nivel, ¿no? Hablando de Clayton Chesson, Gibbons, etcétera, Joshua Dobbs, pues estos jugadores cortados pues están todavía un escalón por debajo. Lo que sí que me quería poner este apartado en el podcast y hablar con vosotros es que ahora mismo tenemos 69 roster spots, o sea, tenemos 69 jugadores con contrato en vigor. Normalmente se tienen 90 para que tengáis un poco una idea, con lo cual nos quedarían 91 libres, con lo que más o menos estamos en el rango que yo os dije, en el rango alto, es verdad, pero en el rango que yo os dije, ¿no? Con 9 selecciones de draft y probablemente otros tantos que yo creo que vayan a venir en la posición de undrafted a pelear su continuidad en esta liga en el mes de julio-agosto. Esto dará probablemente un entorno, ya os decía, ¿no? Entre 15-20 jugadores rookies que serán parte del roster a comienzo del training camp en julio. El rango está por encima de esos 15-20, son 21, está en la parte alta. O sea que no descartemos todavía que puede haber algún jugador, hablaremos luego también de Stephon Diggs, puede haber todavía algún trade. Yo lo descarto un poco por el tema de que New England está muy empeñada, ¿no? En mantener sus picks, no está, salvo por jugadores, ya os digo que no, está bastante pejicosa, ¿no? En todo eso y que en todo este proceso, y no le vale cualquier jugador. Así que bueno, el año pasado ofrecieron, ¿no? Por Ayuk una segunda, todavía puede pasar algo, evidentemente, y estarán, entiendo, madurando ciertas cosas, pero no veremos grandes en cantidad, quiero decir, firmas. Así que con estas 21 posiciones libres nos da a entender que vamos a tener, pues en ese orden, ¿no? 18 a 20 jugadores firmados, ¿no? En ese primeros días, ¿no? Tanto con el draft como con las posiciones de undrafted. Así que, bueno, tendremos al menos muchísimo de lo que hablar, ¿no? En los podcasts sucesivos a ese último fin de semana de abril. Stephon Diggs, que ya os lo mencionaba antes, que cursa visita durante esta semana, visita en la que tiene un montón de entrevistas, en la que habla absolutamente con todo el mundo, en la que demuestra, parece ser, un interés por New England. De hecho se ha dicho, ¿no? Que se sigue en redes sociales a Drake May, aunque Drake May debe estar bastante desconectado, no ha hecho lo mismo, en sentido contrario. Ha tenido también visitas médicas, recordar que viene de la rotura de la rodilla y se estaría recuperando, con lo cual va a tener un periodo de adaptación. Normalmente rodilla, pie son lesiones que a los receptores los dejan un poco fuera de juego prácticamente la mitad de la temporada, y eso considerando que estén disponibles físicamente al comienzo. Los 6-7 primeros partidos sabes que van a estar a un nivel muy inferior. Es un jugador de 32 años y que, como os decía, viene de una lesión, pero el año pasado estuvo a un nivel, iba a decir similar, no, evidentemente Stephon Diggs jugó a un grandísimo nivel, ¿no? Tanto en Minnesota como en Buffalo. No está ya a ese nivel, pero seguía teniendo una temporada, o estaba en proyección, ¿no? De tener una temporada en Houston de 1000 yardas. Y además yo creo que se le notó, ¿no? Al equipo, ¿no?
bueno, es verdad que también perdieron a más receptores, ¿no? Con problemas de rodilla, no fue solo Stephon Diggs, ¿no? Pero sí que es verdad que la producción, yo creo que la caída de producción la notaron. Houston seguía teniendo cierto interés. Entiendo que si Stephon Diggs tampoco ha firmado con New England, sus aspiraciones, bien por la longitud del contrato, bien por el dinero, bien por ambas, garantizado también dentro de la parte de duración del contrato, creo que se puede meter como corolario. No creo que estén siendo correspondidas por los equipos, ni bien New England ni Houston, ¿no? Que ha dicho que estaría encantado, ¿no? De que volviera, lo cual quiere, yo creo, dar a entender que es un tema meramente económico. Stephon Diggs, quiero que venga a New England, pues no me vuelve loco, evidentemente. Si corroboro lo que he dicho antes, evidentemente talento lo necesita May, y por lo tanto creo que sea bienvenido. En un contrato alto o bajo me da igual, porque como os he dicho, hay 50 y tantos millones que si no te los gastas, pues sí, pasarán al año que viene, pero que tampoco tienes muchas opciones el año que viene a lo mejor de gastarte, los veremos a ver. La agencia libre luego es lo que es, y New England creo que mejoraría, ¿no? En ese año bastante, ¿no? Con un Stephon Diggs, si está a un nivel similar a lo que estaba el año pasado. Ahí es donde está, yo creo, el riesgo de esta firma, y por eso ese riesgo es lo que está haciendo caer el valor sobre lo que el propio Stephon Diggs, yo creo que quiere, exige o pide o desea recibir. Es esa parte la que creo que le está haciendo que todavía no tenga contrato, ¿no? Que él debe estar en unos rangos que el riesgo de su lesión y su rendimiento, 32 años, creo que es donde le deja. New England creo que haría bien en firmarlo, probablemente no sigue siendo ese receptor 1, ¿no? Que te puede jugar en profundo, pero creo que puede ser un receptor en esas jugadas rotas, en esas jugadas de continuidad, en primer y segundo nivel, con un Drake May escapándose, que todavía tenga muchísima salida. Era la válvula de escape de Josh Allen prácticamente siempre cuando la cosa se complicaba y Josh Allen tenía que dar continuidad con sus pies a la jugada. Normalmente era Stephon Diggs el que estaba abierto. Creo que te puede aportar muchísimo ahora mismo como receptor 2. No tenemos además esa posición cubierta. Por el contrario, claro, está no solo la duda de su producción, sino también el riesgo, ¿no? De estar quitándole snaps a nuestro receptor 2 hipotético, ¿no? Que debería ser Jalin Polk o debería ser Kendrick Bourne, bien sea por juventud, bien sea por contrato. Tienes teóricamente cubierta esa posición, así que no me importaría firmarlo. Probablemente creo que debería ser una especie de, entre comillas, intercambio en el que tu jugador Kendrick Bourne pudiera ser, digamos, la víctima o traspasada, aunque sea por una ronda baja, para compensar un poco el dinero que Stephon Diggs vaya a ganar. Y no creo tampoco que vaya a ganar tampoco muchísimo dinero, dadas las circunstancias. Acabará firmando un poco algo similar a lo que han firmado otros jugadores, ¿no? Luego año a año, entre los 5 o 10 millones aproximadamente, con incentivos, y que creo que yo al menos sí que lo firmaría, ya os digo, ¿no? A lo mejor en un contrato de un año y luego ya veremos a ver qué tal. La duda está en el tema este siempre de comportamiento, ¿no? Que trascendió en su salida de Minnesota, que trascendió, ¿no? En su comportamiento y su final también en Buffalo, y que por ese lado parece que a New England no le debe importar, y que Vrabel se debe pensar que es capaz de gestionarlo, ¿no? Cuando en otros vestuarios no han sabido hacerlo, ¿no? Evidentemente es un chaval de carácter y va a haber que llevarlo de la mano. A mí no me preocupa, ¿no? Si Vrabel piensa que lo puede gestionar bien, y si no lo puede gestionar, al final es un jugador, ya os digo, ¿no? Que yo no firmaría tampoco por mucho más de un año. Con lo cual, esa competitividad y ese macho alfa, vamos a decirlo, o ese jugador, digamos, que tenga que estar tirando de los demás o poniendo esas malas caras con los compañeros, hasta cierto punto prefiero que haya de más, viniendo de donde venimos el año pasado, ¿no? Si tuviéramos un equipo súper ganador, súper tranquilo, pues a lo mejor estaría diciendo otras cosas, pero yo creo que necesitamos esa pimienta, ¿no? Esa avispa, ¿no?
ese avispero, ¿no? Dentro del vestuario un poco para remover y empezar a mover ciertas cosas desde mi punto de vista. Así que yo no tengo ningún problema, creo que firmarlo sería ahora mismo un acierto, sin considerar tampoco que vaya a cambiarnos el equipo, pero creo que aportará talento sobre lo que tenemos. Un poco similar a lo que os decía con Bradbury, es un titular, es un jugador que ha jugado bien, que a lo mejor no está en su mejor momento, pero yo creo que todavía puede rendir y puede aportar. Otra cosa es cómo piensen que va a estar con la lesión y ya está. Al final es un poco lo que puede marcar esto. Y cerrando y haciendo un poco de resumen y proyectándonos un poco a las próximas semanas, pues entonces y después de todo lo dicho, ¿y ahora qué? Bueno, pues por concretar, dudo que vaya a haber un movimiento muy grande. ¿Puede producirse lo de Aiyuk? Sí. ¿Puede producirse algo así más importante? Creo que ya no. Normalmente esos movimientos son... Todavía queda el draft, New England tiene muchísimo capital y todavía puede darse las circunstancias. Y ya os digo, ¿no? Lo de Aiyuk conforme está 49ers, ¿no? En plan prácticamente de derribo, ¿no? Y reconstrucción, pues puede suceder, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que New England está valorando muchísimo sus picks, le debe estar gustando lo que ve en el draft. El draft es muy bueno en esas rondas 2, 3 y 4. Se puede encontrar, si se acierta, yo creo, al menos algunos de los que yo he visto, no todos, pero sí que algunos de los que yo he visto tienes la capacidad de poder llegar a tener un titular, de poder llegar a tener un jugador de primer nivel. Y creo que lo están valorando, por lo tanto descarto, o yo al menos no me espero, sería una sorpresa, ningún tipo de movimiento así extraño. Ya os digo, el típico que siempre te sale, ¿no? AJ Brown, ¿no? Que llegues a los Eagles y les des, yo qué sé, cambiar el 4 por su, no sé qué pick tienen, entiendo que el 32. Y no, movimientos de estos yo no los espero, sinceramente. Que puede haber algún tipo de traspaso que podríamos a lo mejor dar por ahí algo menos de, pues si el año pasado dábamos una segunda y una cuarta, que este año esté en una tercera, una cuarta, y que lo hagamos, pues vale, pues no lo descarto, pero no esperéis ya grandes cosas de la agencia libre. Si hay jugadores que se ponen a tiro, como hemos visto, Garrett Bradbury, que es cortado, New England apostará claramente por él, si cuadra, ¿no? Ya os digo, en el ataque están siendo más puntillosos, están siendo menos selectivos, están buscando perfiles de mucho más talento de lo que realmente luego hay libre. Así que bueno, yo no sería tampoco muy positivo en ese aspecto. La agencia libre traerá todavía algún jugador más, ya os lo he dicho con el tema draft. Y luego creo que tenemos que empezar a mirar ya al draft. Ciertas posiciones van a venir clarísimamente en el draft, no lo descartéis. Vamos a tener un pass rusher seguro, drafteado. Vamos a tener seguro, yo creo, a un receptor, puede que dos. Vamos a tener seguro a un hombre de línea, a un left tackle, seguro, y a un hombre interior, estoy convencido. Probablemente también tengamos a un running back. Ahora creo que... Bueno, os lo cuento después. Y vamos a tener, yo creo que también defensive tackles en profundidad en el centro, ¿no? Con las dudas de Barmore. Probablemente haya dicho más posiciones que picks tengamos, pero hay posiciones, ya os digo, ¿no? Como la de running back, como la de defensive end, incluso la de hombre de línea interior, que puede que sean picks ya, ¿no? de tercer día. Con lo del running back hay una situación que leí el otro día y que creo que lleva toda la razón. No recuerdo dónde la leí, si no la mencionaba, y creo que lleva toda la razón. Y por eso creo que vamos a draftear, porque no ha venido nadie de ese perfil. Y es que New England, desde la salida de McDaniels, creo que en el juego de carrera hemos sido demasiado planos, ¿no? Con perfiles que decíamos que eran muy diferentes, pero que al final el juego de carrera era bastante unidireccional en cuanto a su predictibilidad. Podíamos jugar por fuera o por dentro, pero realmente el que saliera Antonio Gibson o que saliera Ramondre Stevenson no nos estaba cambiando gran cosa sobre el planteamiento inicial.
McDaniel siempre ha tenido a un Shane Vereen, a un James White, siempre ha tenido a running backs que te pueden correr esas 2 o 3 yardas, pero que también pueden salirte a recibir, que los puedes usar con screens, que te pueden bloquear en esos terceros downs. Yo creo que ese jugador McDaniels hoy no lo tiene y no se ha ido a la agencia libre por él. Así que creo que el running back que draftemos va a tener ese perfil. Va a tener ese perfil de James White, va a tener ese perfil de Shane Vereen, va a tener ese perfil de running back que no sea un norte-sur y que pueda ser usado en muchas más situaciones, ¿no? Queda la duda también del fullback, pero la del running back estoy convencido. Que no hayamos hecho nada en agencia libre, que tengamos, para mí, un cuerpo demasiado corto en running backs, es porque creo que vamos a seleccionar a un running back. Yo creo que más allá de cuarta ronda, dudo, ¿no? Que sea, aunque hayamos hecho luego siempre un poco el meme, ¿no? De los jugadores de Georgia, el otro día Hampton. Creo que no vamos a seleccionar en esos picks hasta después de cuarta ronda, y probablemente venga un tipo de running back que tengo que buscar para daros el perfil, pero que tiene que ser ese tipo de running back que cubra otras facetas del juego de McDaniels, ¿no? Y que obliguen un poco al equipo contrario a tener que apostar por una cosa o por la otra y poder atacarle en el lado contrario. Recordar, McDaniels es tremendamente amigo, ¿no? de buscar el mismatch, de buscar, si me montas una formación pesada te lanzo, y si me montas una formación ligera te corro. Si me montas una formación tremendamente pesada, te lanzo al linebacker, que tiene que estar el pobre cubriendo al tight end o al running back, ¿no? Que no es capaz de cubrir, ¿no? Ahí está un poco ese juego de mismatch, de uno contra uno. Y para eso creo que necesitamos a otro tipo de running back. No sé si Antonio Gibson, que venía con ese marchamo pero que no fue utilizado, le valdrá a McDaniels. Igual por ese lado me cierro la boca, pero yo creo que puede venir ese perfil de firma. Así que, en resumen, no esperéis gran cosa. Nos queda un mes para el draft, ir empapándoos. Empezaremos a ver ya las visitas de top 30 en New England. Nos irá también dando ciertas claves. Normalmente 3-4 jugadores de esos 30 que nos hacen visitas son los que draftea New England. Y ya está. Vamos a ir al draft, por mucho que yo os decía al principio que no es para mí el mejor de los caminos, o el más seguro al menos, ¿no? En este segundo año de Drake May. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a cerrar con vuestras preguntas, que os las pedí y me las habéis dejado por aquí, ¿no? El patrón CGA 1988 me preguntabas que por qué New England le da tanto valor a los picks de verdad, que te supera. Maya necesita valor seguro, y tú como franquicia con los picks de segunda o tercera ronda se los puedes dar jugadores contrastados. La poca agresividad de esta franquicia es desesperante. Es lo que te decía al principio del podcast. El conocimiento probablemente de ciertos jugadores ha facilitado que lleguen, y todo se ha dado en la parcela defensiva. Ofensivamente hablando, han visto a Moses, lo tenían mirado, lo tenían estudiado, les ha gustado, ¿vale? Y Mac Hollins, poco más. El no atacar mucho más es porque ya les exigía más dinero o más picks. Lo de los picks es... Ya lo decía también, si es que nosotros drafteamos mal, o sea que yo prefiero vamos a hacer la comparación que os decía el otro día, ¿no? Con DK Metcalf ha costado una segunda. Nosotros elegimos a Polk en una segunda. ¿Qué prefieres? ¿3 años de DK Metcalf o la incógnita, ¿no? De un Jalen Polk que no sabes hasta dónde te va a dar? Es que esa es la manera de verlo, nuestra, al menos, del aficionado. El dueño, el jugador, el general manager está viendo evidentemente que Jalen Polk le cuesta, no sé, 15 millones en esos 4 años, y lo puede cortar al segundo o al tercero, y en cambio DK Metcalf le va a pagar a 100, ¿no? Es 10 veces más. No olvidéis esa parcela económica, y además son 100 millones
que tienes que adelantar 50, ¿sabes? No es tampoco 30-30-30, que en el caso a lo mejor que en el caso de la gente del draft también tiene mucho dinero garantizado en el signing bonus, pero son valores infinitamente inferiores, ¿no? O sea, esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Creo que cierto talento no llega, sobre todo en la parcela ofensiva. O sea, hay una parte en la que evidentemente tienen que elegir dentro de un rango mucho más pequeño que en la parcela defensiva. La parcela defensiva había cornerbacks a aburrir, había defensive line a aburrir, había menos edge de categoría, menos linebackers a lo mejor, pero bueno, había ciertas posiciones que estaban más que sobradas y no tenías tackles y receptores altos. Probablemente tackles debían tener a Ronnie Stanley y a Larry Jackson, que los dos son renovados por sus equipos, y receptores probablemente estaba T. Higgins y luego Cooper Kupp en un segundo tier, ¿no? Y ya está. Y no estaban dispuestos tampoco, yo creo, a estar en una pelea por los valores en los que al final se lo ha llevado Seahawks. Es lo que hay, ¿vale? Tenéis que pensar que la agencia libre probablemente les marque más la carrera, aunque nosotros no lo veamos, de cara a los dueños, porque al final estás eligiendo un jugador, le estás pagando mucho más dinero que a un jugador seleccionado en el draft, y un fracaso ahí es mucho más duro, ¿no? de defender que, bueno, que malas elecciones en el draft, que sabes que no, que tienes un nivel de riesgo elevado, ¿no? O que puede ser elevado. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Yo no lo acabo de entender, pero, y sobre todo ya os digo, ¿no? Cuando tienes que pensar en Drake May, que es tu máximo valor. O sea que no lo veo. Para mí no tan decepcionante como los años pasados, pero sí que me esperaba una gran firma, sobre todo de receptores. Bueno, un poco, Luis, es lo mismo que hemos estado hablando todo el podcast. La parcela ofensiva no se ha cubierto. No han debido ver, espero que sea por eso, jugadores que crean que valen lo que pedían, o bueno, que no estaban, digamos, al nivel de lo que pedían. Y el problema es ese, sí, la parcela defensiva se ha mejorado, donde pensábamos que ya estábamos bien el año pasado, pero bueno, que yo creo que recibimos un baño de humildad. Y el ataque que mostró alguna cosa el año pasado, pues lo han dejado un poco de lado, ¿no? Probablemente el draft sea de ataque. Vamos a ver, ¿no? Si acertamos o parte de este plantel, ¿no? Cowden y Bravel eligieron a A.J. Brown, ¿no? Ese mismo año nosotros, 7 picks antes, elegimos a Harris. O sea que vamos a tener confianza en que en algún momento lo de draftear mal cambie. O sea que no nos queda otra, yo creo. Sobre todo con el tackle y con el receptor. Creo que es lo que hay, no hay más. Si puedas, cuenta algo de los running backs que tenemos. Tenemos básicamente solo a Antonio Gibson y a Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson, además, con 2 años, que en cuanto se le ha puesto de running back 1, ha tenido problemas de lesiones, para mí incluso de profesionalidad, ¿no? Creo que ha habido más cosas raras, porque yo no me ha gustado nada, ¿no? Lo de la temporada pasada. Antonio Gibson está ahí, yo creo que va a ser mejor usado probablemente, ¿no? Con McDaniels, pero ya os digo, ¿no? Yo creo que va a haber selecciones en el draft y que probablemente tengan ese upside, ¿no? De poder ser tu James White, tu Saint Berin. Yo creo que va a ir por ahí, ¿vale? Yo creo que va a ir por ahí. Nos falta ese perfil, ¿no? Lo que os decía, es que yo creo que McDaniels busca ese mismatch siempre, 100% en cada una de las jugadas, y no tener un perfil que le pueda cubrir ese mismatch tan importante, además, que solíamos usarlo en terceros downs, en yardajes cortos, etcétera, ¿no? Esos terceras y 3, o esas terceras y 2, terceras y 4, ¿no? Que sabes que tienes que ir a juego de pase, ¿no? Porque te van a cerrar la caja y a lo mejor no llegas. Bueno, pues puede ser esa la parte en la que yo creo que echen falta ese tipo de perfil, ¿no? Que lo sacas y el otro equipo ya no sabe, ¿no? Si jugarte pesado o jugarte ligero, ¿no? Ese James White, ¿no? Que te ganaba en carrera
como receptor a cualquier linebacker, ¿no? O cualquier safety. Ese yo creo que es lo que falta. Y lo que creo que probablemente McDaniels va a buscar. La duda, ya os digo, es que Ramondre Stevenson esté bien, y por ahí si no han firmado a otro running back de primer nivel y los hay libres, probablemente también, porque no tienen, digamos, la seguridad de que no vayan a acabar lesionados, etcétera. Por lo tanto, creo que para mí, o al menos yo creo que va a ser un perfil de esto de running back 3 que teníamos en tiempos, que hemos tenido siempre, ¿no? Ya os digo, Verín, James White, hemos tenido, entre medias también hemos tenido más jugadores similares, o al menos que han acabado jugando en ese tipo de perfil, de terceros downs. Yo creo que McDaniels va a pedir ese tipo de perfil, 100%. Así que nada, hasta aquí, una horita al final, incluyendo vuestras preguntas, y nos vemos la semana que viene, seguro, y espero que no pasen 10 días como esta vez. Venga, chicos, hasta luego.